tener la autorización de un comité o algo así fue que entendí, para poder realizar y exponer esa investigación. Sí, tal cual. Tenga ahí esa información, bueno, tenga ahí esa información. Bueno, mis queridos, vamos a empezar lo que es lo que entendemos nosotros por artículo de revisión, que es clave tener claro por qué es importante revisar la literatura antes de empezar un proyecto de investigación. Claro, así que depende el área de conocimiento. Me explico. Depende si es de ingeniería, es un proyecto que yo quisiese realizar, o es de humanidades. Por ejemplo, si soy comunicadora social, o estoy estudiando comunicación social, estoy estudiando derecho, estoy estudiando administración de empresas, que también me puede servir, pero la administración de empresas como las culebritas navegan también por la investigación cuantitativa. Entonces depende tipo de investigación que yo quisiese hacer, o empiezo con la revisión literaria o más adelante hago la revisión literaria. Pero en este proceso de explorar para investigar es importante que ustedes para el segundo ACA hagan una buena revisión literaria. Por eso hoy explicamos lo que es la revisión de artículos, o lo que le llamamos nosotros artículos de revisión, que son dos cosas diferentes. Revisar artículos y artículos de revisión. Los artículos de revisión son los tipos de producción de resultados de investigación. Lo que vamos a mirar es cómo se hace esa revisión literaria a partir de esos tipos de artículos. Por ejemplo, ¿qué es la revisión literaria? Es una de las etapas del proceso de investigación para poder darle sentido a la investigación, pues para poderle darle sentido a lo que quiero investigar. Además de iniciar, debemos tener claro cuál es el problema que quiero, digamos que quiero, cuando uno hace un proyecto de investigación es porque usted observa un problema y quiere intentar darle solución. En ese sentido dice, ¿qué está pasando qué está pasando con la inseguridad en Bogotá? ¿Para qué quieres investigar sobre la inseguridad en Bogotá? ¿Acaso tú trabajas en la fuerza pública? ¿Acaso tú trabajas en una alcaldía? ¿Acaso tú trabajas? Digamos que cuando uno observa problemas también tiene que mirar si uno tiene la posibilidad de darle solución a ese problema. O en caso tal que uno no le pueda dar solución a ese problema, entonces uno lo que hace es generar una propuesta que ayuda a mitigar ese problema. En ese sentido, cuando observo un problema, yo tengo que tener presaberes en el momento de la observación. No sé si me estoy dando a entender, me dicen si es algo confuso lo que les estoy diciendo. Sí, profe, sí se está dando a entender. Vale, gracias. Entonces, como yo soy comunicadora social, pues yo me encargo de observar problemas que tengan relación con la comunicación, con la manipulación de los medios, con, digamos, el poder que ejerce los medios de comunicación, el poder que ejerce la infoxicación. Entonces, en ese sentido, yo comienzo a mirar qué es infoxicación, cuáles son los medios de comunicación que hoy en día, digamos, cuáles son esos medios de comunicación nativos que hoy en día están surgiendo en la era digital y que la gente prefiere consultar que ya ver RCN o ver Caracol. Entonces comienzo yo a hacer una revisión literaria de cuáles son las audiencias hoy en día y cuáles son esos medios nativos de comunicación que están, digámoslo así, que más se consumen. Entonces yo comienzo a indagar y a decir, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que se está compartiendo mucha información sin verificar, valga la redundancia, la veracidad de la información como tal. Y la gente comparte, comparte, comparte y sin embargo ese compartir genera unas tomas de decisiones muchas veces erróneas de la gente y confunda y reinarás. Entonces yo comienzo a indagar, a hacer una revisión literaria sobre cuáles son las audiencias hoy en día, cuáles son los medios nativos hoy en día, cuáles son esos discursos de manipulación que se presentan hoy en día. Entonces, cuando ya tengo claro qué problema, digámoslo así, inicialmente, quiero, por decirlo así, darle una solución, entonces hago una revisión literaria. Muchas veces nos enfrentamos que a dónde, nosotros siempre, valga la redundancia, entramos a Google, a tío Google, y empezamos a buscar información, pero no sabemos en dónde buscar la información. La web es una enciclopedia grandísima, lo cual nos podemos perder si no sabemos dónde buscar la información. No sabemos cuáles son las fuentes primarias a la hora de hacer una investigación. Debo entender que para empezar una investigación en la revisión literaria no puedo buscar una noticia como tal.
A mí no me va a servir buscar una noticia de cuáles son los medios de comunicación últimos hoy en día, porque la misma noticia, la misma prensa son medios de divulgación y yo necesito son fuentes primarias. Tengas en cuenta que una revisión literaria básica en diferentes tipos de fuentes puede tener un tema y puede ayudar a la definición del problema. En el transcurso de sus estudios, usted está continuamente revisando la literatura asociada al tema de su disciplina. Entonces, yo busco todo lo que tenga que comunicación, medios y audiencia, pero en fuentes primarias, no lo que dice la prensa o una revista de divulgación. ¿Cuál es el ciclo de la investigación? Cuando yo me enfrento a hacer un proyecto de investigación o una propuesta teniendo en cuenta un problema, pues primero me pregunto qué quisiese investigar, observo esa realidad, digamos que observo lo que le está pasando a la gente hoy en día en el discurso de la política. Entonces, lo que se dispara hoy en día, toda la información de política, tanto así que es tan exacerbante que la gente se fastidia y ya no quiere saber nada de política, y sobre todo los jóvenes muchas veces no quieren saber nada de política. Entonces, existe un problema precisamente con la información. En ese sentido, el primer proceso, el ciclo de investigación es preguntarme sobre ese problema, observar el problema y definir el problema. Planifico, digamos que lo que yo quiero es hacer una propuesta de alfabetización a los jóvenes para que sepan, digamos que sepa qué medio de comunicación es más confiable para ver una noticia. Quiero explicar por qué se presenta el problema de la desintoxicación. Quiero proponer o quiero resolver el problema en sí. Entonces, depende de lo que yo quiero hacer, ¿no? Depende usted qué quiere hacer con ese problema. ¿Quiere intervenirlo o quiere simplemente proponer una solución? ¿Quiere explicar o quiere comprender por qué se está presentando ese problema? Cuando ya digamos que tengo claro qué quiero hacer, quiero planificar, quiero explicar, quiero comprender o quiero proponer o quiero resolver, entonces ya me pongo a buscar en la literatura todo sobre el problema como tal. Luego comienzo a decir, bueno, ¿cómo voy a recoger esa información? Y ahí comienzo a pensarme en el método de recolección de información. Y esa información, ¿cómo la voy a interpretar? Y ahí está lo que es un marco teórico, es decir, ¿cómo interpreto ese problema? ¿A través de qué teoría? Y cuando ya tengo la interpretación de ese problema a partir de la teoría, eso es lo que le llamamos el resultado de análisis de los datos. ¿Hasta ahí está claro lo que les estoy diciendo? Señoras. Más o menos. Sí, señora. Dime el de más o menos. Que más o menos un caucho, que se estira y encoge. Dime, querido. ¿Qué parte así quiere que...? Es que siempre hay como algún enredo a la hora de investigar, ¿no? O sea, se puede ir por las ramas, diría yo, ¿no? Ahí es donde tengo que aprender a delimitar. Pero ¿quién te permite delimitar? La revisión literaria. Me explico, si usted va a una fiesta y ve a una niña, ¿eres casado? Arrejuntado. Bueno, digamos que antes de conocer a su esposa, porque si está ahí cerca no vaya a pensar. Pero cuando usted va a una fiesta, tú observa a todas las mujeres, ¿cierto? Alguna va a ser para bailar, otra, ¿cuál va a ser la intención tuya cuando va a la fiesta? ¿Simplemente a distraerte, bailar, pasarla bien? ¿O vas a la fiesta a buscar novia? ¿O vas a la fiesta a otra cosa? Es la intención, digamos, eso es lo que le llamamos en la investigación, el alcance de la investigación, hasta dónde quiere usted llegar. Por eso, cuando te sales de la rama es porque no tienes claro el alcance de la investigación. ¿Me entendió? Ok, o sea, tiene que ir uno a lo principal, estar concentrado. Por eso lo primero que a usted le demanda es saber si usted quiere contestar, quiere explicar, quiere comprender, quiere proponer. Profe, digamos en el trabajo que tenemos, ¿eso se plasmaría prácticamente en los objetivos del trabajo? Como hasta dónde quiero llegar yo con esa investigación. Pero eso lo vamos a ver en el segundo acá. En el primer trabajo, ¿cuál es el primer trabajo? De pronto están generando mucha confusión con el primer trabajo. Lo que yo voy a hacer en el primer trabajo es revisar la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 que aparecen en la plataforma. La abro cada una de las unidades y ahí hay
una pestaña que dice contenido. Hago clic y espero que se active el contenido. Busco, reviso, exploro qué es lo que hay de información sobre artículo de revisión y voy generando apuntes de lo que dice ahí en la plataforma sobre artículos de revisión. Hago los apuntes. Me voy a la unidad 2, hago lo mismo, tomo apuntes, cuáles son los fundamentos de la investigación. Me voy a la semana 3, cuáles son los fundamentos teóricos de una investigación. Y con esos 3 elementos hago un mapa conceptual. No se les está pidiendo más en esta primera instancia, porque lo que yo necesito es que ustedes, cuando yo les vaya ya a plantear el segundo acá, usted diga, bueno, ya sé cómo inicio un problema de investigación, ya sé dónde tengo que buscar información, ya sé cuál va a ser mi alcance del proyecto. Cuando yo les dije vayan pensando en un tema, es para el segundo corte, para el segundo acá. Sí, claro, a eso era lo que me refería, el AK2. En este sabemos que tenemos que hacer el mapa conceptual para